Cuando hablamos de lugares malditos, al principio muchos pueden imaginar casas encantadas u otros edificios que han sucumbido a lo sobrenatural. Sin embargo, también hay franjas enteras de tierra que parecen estar invadidas por estas fuerzas misteriosas. Hay bosques, pueblos e incluso montañas encantadas. Y aquí nos ocuparemos de islas que, por las razones que sean, se han convertido en el hogar de fuerzas extrañas e inexplicables. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Muchas islas encantadas vienen con una historia empapada de sangre. En la bahía australiana de Sydney, justo en la confluencia de los ríos Parramatta y Lane Cove, más allá de la bulliciosa metrópolis, hay una mancha de tierra que se cierne sobre el agua, llamada Cockatoo Island. Ahora parece más bien sombría y anodina, apenas un amasijo de rocas sin árboles infestada por las ruinas de viejos edificios de otro tiempo. Pero este lugar tiene una historia bastante pintoresca, aunque sombría. Entre los años 1839 y 1869, este fue un lugar que sirvió de destino para lo peor de la sociedad. Era un establecimiento penal designado como castigo secundario para convictos, lo que significa que solo venían aquí cuando habían sido liberados de las prisiones normales y volvían a sus malas costumbres. Los presos trabajaban en la construcción de los astilleros más grandes del país, y la isla ha sido incluida en la lista de Patrimonio Nacional de Lugares Históricos. Pero no todo era industria y no todo iba bien en este pedazo de roca, y ha habido persistentes fantasmas desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta que era una colonia penal para lo peor de lo peor, no es de extrañar que las condiciones de vida fueran infernales. Estos criminales empedernidos eran sometidos a los peores tratos imaginables, con castigos rápidos y tortuosos por el más mínimo error. Los prisioneros eran golpeados, torturados y a veces encerrados en celdas de aislamiento oscuras y agobiantes, más parecidas a ataúdes que a otra cosa. Durante la época de los astilleros, las precauciones de seguridad eran inexistentes y las muertes de trabajadores penitenciarios no eran infrecuentes. Algunos prisioneros se desvanecían misteriosamente en el aire, sin que se conociera su destino. En años posteriores, la prisión se cerró y las instalaciones se convirtieron en el hogar de niñas aborígenes descarriadas de entre 8 y 18 años. E incluso entonces se mantuvo intacta la sombría atmósfera del lugar, con duros castigos para las pobres niñas que se atrevían a romper las reglas de sus disciplinarios supervisores. Un investigador ha dicho lo siguiente sobre esta transición del hogar para niñas. Se eligió Cockatoo Island como nuevo emplazamiento para la institución femenina, pero en realidad no era mejor que el anterior. El edificio asignado a la escuela había adquirido una terrible notoriedad como cárcel de convictos. Las influencias hogareñas esenciales para la formación saludable de las niñas, cuya carencia las había llevado a la escuela, son imposibles de alcanzar dentro de los lúgubres muros de una prisión. Todo esto ha contribuido a la sombría historia de esta guarida isleña, y puede que no sorprenda en absoluto que se diga que está muy embrujada. Aquí, entre las ruinas abandonadas de otro tiempo, la cantidad de actividad paranormal registrada es asombrosa. Se han visto constantemente formas oscuras deambulando por las instalaciones, a menudo con pensamientos no especialmente pacíficos en sus mentes. Trabajadores y visitantes han sido empujados, golpeados y pinchados por manos invisibles, y se sabe que los dispositivos electrónicos funcionan mal o simplemente se apagan, independientemente de si están cargados o no. También se ha informado del inexplicable olor a humo de cigarrillo, así como de voces sin cuerpo, pasos e incluso gritos o llantos. También se han visto apariciones de chicas jóvenes vestidas de época corriendo y riendo, y a menudo se informa de repentinas y abrumadoras nubes de pavor y sufrimiento. Se dice que uno de los más conocidos de estos espíritus infantiles es la hija fallecida de uno de los antiguos superintendentes, de la que ha hablado uno de los operadores turísticos de la isla, diciendo lo siguiente: es muy amistosa, muy juguetona. Les da palmadas en las manos o les acaricia el pelo. El otro día vino un grupo escolar y 2 de los profesores se me acercaron y me preguntaron avergonzados e incómodos si ocurría algo extraño en la isla. Cuando estuvimos aquí de acampada hace 2 años con este grupo de estudiantes, por la mañana les preguntamos cómo dormían. 2 de las chicas que compartían la misma tienda dijeron que no habían dormido muy bien porque una niña con un vestido blanco no paraba de entrar y despertarlas y pedirles que salieran a jugar.
También hay olores anómalos que van y vienen, como en el relato de uno de los operadores turísticos de la isla que dice lo siguiente: cuando estábamos probando esta nueva excursión, estábamos en la residencia del oficial al mando, en el comedor, y había un claro olor a tabaco de pipa. Éramos 6 personas, todos lo olimos, duró unos 20 segundos y luego desapareció por completo. Este es un ejemplo perfecto de un fantasma residual en el que algo se manifiesta basándose en hechos que ocurrieron hace muchos años. En la actualidad, Cockatoo Island es una curiosa extensión de edificios oxidados y abandonados de otra época, conservados y abiertos a diversas visitas, muchas de ellas especializadas en los aspectos más encantados de la isla. Uno se pregunta qué ocurrió aquí para justificar semejante locura embrujada. ¿Fue la muerte y el dolor? ¿Tiene algo que ver el sufrimiento que se vivió aquí? ¿O son solo imaginaciones de mentes preparadas para experimentar lo paranormal en un lugar tan desolado que parece perfecto para ello? Piense lo que piense, Cockatoo Island sigue al acecho y es accesible si es que se atreve. Una isla con una historia sombría parece a primera vista un auténtico paraíso isleño. A 50 kilómetros de la costa del sur de Panamá se encuentra la exuberante y hermosa isla de Coiba. Con una superficie de 300 kilómetros cuadrados, es la mayor isla deshabitada de toda América Latina y un magnífico foco de biodiversidad, con cientos de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son completamente únicas y endémicas de Coiba. La isla alberga el Parque Nacional de Coiba, que abarca más de 1500 kilómetros cuadrados de pequeñas islas circundantes, bosques, playas, manglares y arrecifes de coral, rebosantes de una asombrosa diversidad de vida vegetal y animal, tanto en tierra como en el mar, con una biodiversidad marina que incluye 760 especies de peces marinos, 33 especies de tiburones y 20 especies de cetáceos. De hecho, Coiba es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y por lo que parece, una vibrante joya de belleza natural y biodiversidad. Por estas razones, al contemplar sus aguas azules y sus vastas extensiones de bosque, cuesta creer que este lugar tenga un oscuro pasado que lo persigue, tanto en sentido figurado como literal, pues enterrado aquí, dentro del esplendor natural de este paraíso, hay un lugar con un pasado violento y siniestro, y que supuestamente está recorrido por fantasmas y es uno de los lugares más embrujados de toda Latinoamérica. En 1919 se estableció en este lugar una prisión a la que se enviaban los criminales más peligrosos de Panamá, y durante los años militares de las dictaduras consecutivas de Omar Torrijos y Manuel Noriega, desde 1969 a 1990, la prisión se usó sobre todo para los opositores a los regímenes militares. Se amplió enormemente hasta convertirse en una colonia penal compuesta por 30 campos de prisioneros improvisados alrededor de la isla, y rápidamente se ganó una terrible reputación como infierno en la tierra, que era el último lugar al que alguien quería ser enviado. Con sus traicioneras montañas, selvas tropicales casi impenetrables, llenas de serpientes venenosas, cocodrilos y otros animales salvajes peligrosos, de los que incluso se sabe que los árboles gotean un jugo tóxico que se escurre y quema la piel cuando llueve, y las aguas circundantes, infestadas de tiburones, llenas de fuertes corrientes, con la isla más cercana a 6 horas en barco. Coiba se considera totalmente ineludible, llena de peligros y amenazas que hacían extraña cualquier esperanza de libertad. A las implacables condiciones del terreno se sumaban las horribles condiciones a las que tenían que enfrentarse los prisioneros. Los días de los convictos estaban llenos de trabajo agotador en los campos, intercalado con largos periodos de aburrimiento aplastante. El único descanso del agotador trabajo manual era una única pausa para comer al día. Los guardias solían infligir torturas y vejaciones, tanto físicas como psicológicas. Una de las actividades favoritas de los guardias era llevar a los prisioneros a la penumbra del bosque y realizar simulacros de ejecuciones, haciendo que los prisioneros esperasen morir, pero solo los asustaban y les permitían trabajar un día más. Teniendo en cuenta que a menudo se llevaban a cabo ejecuciones reales, nunca se estaba seguro de lo que iba a ocurrir cuando te llevaban a la selva infestada de mosquitos y te apuntaban con una pistola a la cabeza, tanto si eran tus últimos momentos como si no. Las condiciones de vida también eran espantosas,
con los prisioneros hacinados en celdas minúsculas, estrechas sin ventanas, muebles, ni siquiera baños, viviendo en su propia suciedad y casi sin contacto humano, lo que llevó a muchos de ellos a perder la cabeza hasta las profundidades de la locura. Muchos reos murieron en estas condiciones, sus cuerpos supuestamente arrojados a los tiburones de las aguas circundantes o arrojados sin ceremonias a tumbas sin nombre. De hecho, se han descubierto varias fosas comunes en las islas, y aunque en Panamá no existía la pena de muerte, ser enviado a Coiba equivalía a una. Tantas personas fueron enviadas a la isla para no volver a saber de ellas, que a menudo se hacía referencia a los prisioneros como los desaparecidos. En su punto álgido hubo más de 3.000 prisioneros aquí, desconociéndose el número de los que murieron. Lo que sí se sabe es que para muchos el traslado a este lugar era un viaje de ida, lo que por supuesto dio lugar a historias de que la isla estaba maldita, embrujada o ambas cosas. Los lugareños se negaban a acercarse al lugar, e incluso antes de que la prisión cerrara en el año 2004, generaba historias de terror sobrenatural. Los presos se quejaban a menudo de ser amenazados por figuras sombrías en sus habitaciones o en los pasillos. Se escuchaban ruidos nocturnos como traqueteos, golpes, estruendos y gritos inexplicables. Puertas que se abrían o cerraban solas. El espíritu de un guardia que caminaba por los pasillos, arrastrando su bastón por los barrotes de las celdas, y otras apariciones de muertos, tal punto de que varios presos, enloquecidos, intentaron escapar para huir de los malditos fantasmas. Pero no solo lo experimentaron los presos, sino también los guardias. Una historia relacionada con la prisión es la de un guardia que una vez persiguió a lo que creía que era un preso que intentaba escapar, pero cuando alcanzó al sospechoso, descubrió que en realidad era algo que no pertenecía a este mundo, lo que resultó ser tan perturbador para el guardia que al parecer se suicidó poco después. Los testigos que hasta hoy han visitado el derruido lugar han informado de figuras, de sombras, luces y ruidos extraños. La prisión lleva mucho tiempo abandonada, convertida en ruinas asilvestradas y llenas de maleza reclamadas por la selva. Y aunque el gobierno ha intentado convertirla en una especie de destino ecoturístico, la oscura reputación de su pasado y los diversos cazadores furtivos y narcotraficantes que operan desde allí han dificultado su venta. La isla está prácticamente deshabitada desde entonces, y los ecos de su oscuro y siniestro pasado aún resuenan en ella. Es una combinación de belleza natural e historias espeluznantes que se encuentra más allá de los confines de la civilización, con su antigua prisión desintegrándose hasta el punto de que un día todo podría quedar en el olvido. Este lugar sigue siendo una reserva esencial de vida salvaje y una maravilla natural, pero teniendo en cuenta su reputación de lugar embrujado, es difícil no pensar en qué otra cosa aparte de la vida salvaje puede acechar en esta isla paradisíaca. ¿Acaso el dolor y la violencia que ha sufrido este lugar mantiene cierta fuerza sobre él? No hay forma de saberlo, y sigue siendo un lugar remoto y poco conocido, que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Uno se vuelve a preguntar si el peso del dolor y las penurias pueden coagularse e imprimirse en un lugar con la misma seguridad que una imagen en una película. Tal vez se trate de acontecimientos y emociones que se graban en el tejido de la propia realidad. Es una idea escalofriante. Hay lugares misteriosos a nuestro alrededor, algunos de ellos ocultos a plena vista, ya sea porque están cargados con una historia trágica y oscura, atormentados por los recuerdos de los muertos que sufrieron allí, o literalmente perseguidos por los espíritus del pasado. Son lugares espeluznantes que no se limitan necesariamente a los rincones aislados del mundo. A veces estos lugares se encuentran entre nosotros, en paralelo al bullicio de nuestras ciudades, como en otro plano de la existencia, ecos olvidados de un tiempo pasado que reverberan en la realidad. Entre las luces de nuestras ciudades y la incansable actividad humana, estos lugares se encuentran atrapados entre los sueños de una historia muerta y los brillantes faros de nuestro floreciente desarrollo. Tierras perdidas, escarpadas y misteriosas en un mar de cemento. ¿Hay algo de cierto en estas historias? ¿Están pobladas por fantasmas u otros seres de las tinieblas? ¿O son solo leyendas y aterradoras historias de fogón? Sea como fuere, hay muchas más islas encantadas, de las que tal vez hablaremos en otros videos. Por ahora, cuando mire a través del agua, pregúntese qué puede haber más allá de nuestro propio entendimiento. Espero te haya agradado esta oscura historia.
Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.